Lo que pasó con Franco Colapinto después del Gran Premio de Miami no fue una simple buena carrera. Fue el tipo de actuación que cambia carreras, contratos y hasta el equilibrio completo de la Fórmula 1. Porque mientras millones de fanáticos celebraban ese octavo puesto histórico, dentro del paddock empezó a circular algo mucho más grande. Un rumor que hizo ruido en los boxes, en los pateri y en las oficinas de varios directores de equipo. Un equipo top de la parrilla ya habría preguntado por Franco Colapinto para 2027, sí, leíste bien. Un equipo de los grandes, de los que pelean campeonatos. Y ojo con esto, porque lo más impactante no es solo el interés, sino la velocidad con la que cambió la percepción sobre él en cuestión de meses. Pero antes de seguir, si te apasiona la Fórmula un tanto como a nosotros, suscríbete ahora mismo al canal porque se vienen historias que pueden cambiar por completo el futuro de la categoría. Y por cierto, tengo curiosidad. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Déjalo en los comentarios. Porque si alguien te hubiera dicho a finales de 2025 que Franco Colapinto iba a convertirse en uno de los nombres más buscados del mercado de pilotos, probablemente te habrías reído. La mayoría lo daba por terminado. Después de una temporada sin puntos, muchos periodistas y analistas lo etiquetaron rápidamente como otro piloto pasajero. Decían que estaba ahí más por patrocinadores que por talento real. Que no tenía el nivel para sobrevivir en la Fórmula 1 moderna. Y te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años. En la F1, cuando el paddock te pone una etiqueta negativa, salir de ahí es casi imposible. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Miami lo cambió todo. Y no solo por el resultado final. No fue simplemente terminar octavo, fue la manera en la que lo hizo. Porque los directores de equipo no miran solamente la tabla de posiciones. Ellos observan cosas que el público muchas veces no ve. Analizan la telemetría, cómo un piloto frena bajo presión, cómo cuida los neumáticos, cómo responde cuando el auto se vuelve inestable, cómo se comporta cuando tiene delante a campeones del mundo. Y lo que vieron de Colapinto en Miami llamó muchísimo la atención. Hay algo que mucha gente no está viendo. Franco no tuvo el mejor auto. Ni siquiera tuvo las últimas actualizaciones aerodinámicas que sí tenía Pierre Gasly, y aún así, lo superó. En todas las sesiones, prácticas, clasificación sprint, clasificación principal, ritmo de carrera. Absolutamente todo. Y cuando un piloto joven empieza a vencer así a un compañero con más de 180 grandes premios de experiencia, los equipos importantes toman nota inmediatamente. Porque esto ya no es marketing. Esto ya no es solamente el fenómeno argentino. Esto empieza a parecer talento puro. Y nadie esperaba que pasara tan rápido. Ahora bien, hay que entender cómo funcionan estas negociaciones dentro de la Fórmula 1. Un acercamiento informal no significa que ya exista un contrato listo para firmar. No significa que mañana vaya a aparecer vestido de rojo en Ferrari o con Mercedes. No, lo que sucede es mucho más estratégico. Un directivo o alguien cercano al equipo contacta al entorno del piloto para preguntar discretamente cuál es su situación contractual. Si existen cláusulas de salida, si estaría dispuesto a escuchar propuestas y cuánto costaría sacarlo de su equipo actual. Es una especie de primer movimiento en una partida de ajedrez gigantesca. Y si dieron ese paso con Colapinto, es porque algo vieron. Pero eso no es ni siquiera lo más sorprendente. Lo verdaderamente impresionante es el contexto en el que todo esto está ocurriendo. Porque 2027 puede convertirse en uno de los años más explosivos del mercado de pilotos en mucho tiempo. Hay contratos importantes terminando. Hay pilotos veteranos entrando en la etapa final de sus carreras. Hay equipos buscando juventud, velocidad y además impacto comercial. Y Franco ofrece una combinación que muy pocos pilotos tienen hoy en la parrilla. Tiene apenas 22 años. Está mejorando carrera tras carrera. Genera una locura absoluta en redes sociales. Y mueve una audiencia gigantesca en Argentina y toda Latinoamérica. Los equipos lo saben perfectamente. En la Fórmula 1 moderna, un piloto no solo corre. También vende imagen, atrae patrocinadores y abre mercados enteros. Y Colapinto está explotando en todos esos aspectos al mismo tiempo. Por eso Miami fue tan importante.
Porque hubo una imagen que resumió perfectamente lo que Franco representa hoy en la F1. Se apagaron las luces, y en cuestión de segundos, el caos explotó delante de él. Antonelli tuvo una mala largada. Verstappen hizo un trompo, todos peleaban posiciones desesperadamente. Pero mientras otros perdían el control, Franco mantuvo la cabeza fría. Eligió la línea correcta, evitó el desastre y ganó posiciones como un depredador oliendo sangre. Pasó de largar octavo a colocarse sexto. Sexto. Un Alpine peleando con Ferrari, McLaren y Mercedes. Hace un año eso parecía imposible. Y aquí es donde todo cambia. Porque los grandes pilotos se diferencian justamente ahí. En el caos, en los momentos donde otros se desesperan. Cuando todo alrededor se vuelve impredecible. Ahí es donde se ve quién realmente tiene mentalidad de élite. Y Franco respondió como un veterano. Después vino el accidente brutal de Liam Lawson con Gasly, un impacto escalofriante que dejó fuera de carrera al francés y provocó el safety car. Alpine perdió uno de sus autos. Toda la responsabilidad cayó sobre Colapinto, toda. Y no falló. De hecho, durante varios momentos de la estrategia de boxas, Franco llegó a rodar cuarto. Cuarto en un gran premio de Fórmula 1. Imagínate eso por un segundo. El Alpine número 43 apareciendo delante de cámaras internacionales. Peleando posiciones de punta mientras millones de argentinos explotaban en redes sociales. Fue una locura total. Pero ojo con este detalle porque es clave. Mantenerse ahí no dependía solamente de velocidad. Dependía de inteligencia, de controlar neumáticos, de soportar presión, de sobrevivir a toques como el que tuvo con Hamilton. Y Franco lo hizo todo sin cometer errores graves. Cuando finalmente cruzó la meta octavo, el paddock entero entendió que esto ya no era casualidad. Y si realmente entiendes cómo funciona la Fórmula 1, sabes que el paddock detecta muy rápido cuando aparece un piloto especial. Por eso comenzaron los movimientos. Por eso aparecieron las preguntas. Por eso un equipo grande ya empezó a mirar hacia Pilar, Argentina. Ahora bien, hay otro factor gigantesco detrás de esta historia. Flavio Briatore. Porque Briatore no piensa como un fanático. Piensa como empresario. Y si aparece una oferta multimillonaria por Colapinto, no va a actuar desde lo emocional, va a hacer cuentas. Va a analizar cuánto puede ganar Alpine con una posible negociación. En la F1M moderna, los traspasos incluyen dinero, acuerdos técnicos y hasta sesiones estratégicas. Y hay algo que muchos olvidan. Los contratos en Fórmula 1 rara vez son tan sólidos como parecen. Si existen cláusulas de rendimiento, y si Alpine no logra convertirse en un equipo competitivo para pelear podios, la situación podría acelerarse muchísimo más rápido de lo esperado. Pero para que eso pase, Franco tiene que confirmar algo importantísimo. Que Miami no fue un accidente. Porque ahora viene la parte más difícil, la presión. El ruido mediático, las expectativas gigantescas. Todo el mundo va a observar cada vuelta que haga, cada clasificación, cada error. Porque cuando un piloto empieza a llamar la atención de los equipos top, automáticamente entra bajo una lupa brutal. Y aquí aparece Canadá. Muchos dentro del paddock creen que si Colapinto vuelve a sumar puntos y mantiene este nivel, las conversaciones podrían intensificarse muy rápido. Porque ya no se trataría de una sola actuación aislada. Sería la confirmación definitiva de que tiene el ritmo real para pelear constantemente dentro del top 10. Y honestamente, hay algo emocional en todo esto que es imposible ignorar. Porque Franco representa algo que la Fórmula 1 necesitaba desde hace tiempo. Un piloto latinoamericano capaz de conectar con millones de personas de forma auténtica. Cada publicación suya explota, cada carrera genera audiencias enormes. Y eso tiene un valor gigantesco para la categoría. Pero lo más increíble de todo es cómo cambió la narrativa. Hace apenas meses lo daban por acabado. Hoy lo comparan con el futuro. Y todavía hay gente que sigue sin entender la magnitud de lo que hizo en Miami. Superó a Gasly en todas las sesiones. Y no por milésimas insignificantes. En algunas tandas llegó a meterle diferencias enormes para estándares de Fórmula 1, y estamos hablando de un piloto experimentado.
ganador de grandes premios, completamente adaptado al equipo. Eso no sucede por suerte. Eso sucede cuando un piloto empieza a desbloquear su verdadero potencial. Y quizás, solo quizás, estamos viendo el nacimiento de la próxima gran estrella latinoamericana de la Fórmula 1. Porque esta historia recién empieza. Y la sensación dentro del paddock es clarísima: Franco Colapinto ya dejó de ser una promesa. Ahora es una amenaza real para muchos nombres importantes de la parrilla. Y quiero saber tu opinión. ¿Crees que Franco realmente tiene nivel para llegar a un equipo campeón? ¿O todavía es demasiado pronto para hablar de eso? Te leo en los comentarios. Si disfrutaste esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque lo que viene en el futuro de Colapinto puede ser todavía más grande que todo esto.